Cuba conmemora hoy el aniversario de Palabras a los Intelectuales pronunciados por Fidel hace 60 años. Se desarrolla en Las Tunas la edición 54 de la Jornada Cucalambiana, fiesta de las tradiciones campesinas. Y desde esta noche, nuevo programa de televisión dedicado al quehacer de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Saludos desde La Habana, es miércoles 30 de junio de 2021 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Cuba recuerda hoy el aniversario 60 de las Palabras a los Intelectuales pronunciados por Fidel hace 60 años. Diversas acciones se han desarrollado en esta jornada para destacar la vigencia de las ideas expresadas por el líder de la Revolución Cubana en aquel encuentro y el modo particular en el que el país se reconoce el rol de la cultura y estimula la creación y participación de nuestros escritores y artistas en la sociedad. Era un contexto histórico y político difícil. El nuevo destino que emprendería el país con la naciente revolución provocaba temores y al mismo tiempo para la dirección del país era esencial establecer un diálogo con los escritores y artistas cubanos. Este era el escenario. Al paso del tiempo, este hecho trascendental no solo para la cultura cubana puede parecer poco conocido entre generaciones más jóvenes. Los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional de Cuba fueron meridianos. En ese discurso estamos ante un texto fundador de una política. Ahí están los pilares de nuestra política cultural. Ahí hay cuestiones básicas que después serían, vamos a decir, la garantía de que en este país hubiera un desarrollo tan verdaderamente espléndido de la creación artística, de la creación literaria. Palabra a los Intelectuales sentó las bases de lo que sería la política cultural de la revolución. Y yo creo que en ese discurso uno puede encontrar las claves de lo que sería la relación entre el sistema institucional de la cultura, entre el cuerpo de instituciones de la cultura que se crearían en las décadas siguientes a esa intervención y los creadores. Esas palabras a los intelectuales, a aquellos intelectuales que todos leyeron las palabras de Fidel desde el punto de vista de lo que eran en ese momento, todos asumieron que la cultura nos pertenecía y nacía de nosotros, y nacía de nuestras bases, y nacía de toda la capacidad creativa sin límites en ese sentido. Yo siempre pienso que hemos reducido Palabras a los Intelectuales solo a la cultura artística y literaria. Y yo creo que Fidel, en ese discurso, y no solo en ese, en el alegato a Moncada, en el discurso que hizo cuando la cubre, en el discurso que hizo después cuando Girón, todo el tiempo Fidel ha estado hablando de que la expresión de la revolución, o sea, la voluntad de la revolución va a ser desarrollar los poderes creadores del pueblo. Estos intercambios ocurridos hace 6 décadas demuestran cómo la cultura estuvo desde los propios inicios en el corazón de la revolución. El naciente proceso podría avanzar y sobrevivir sobre todas las cosas como un hecho cultural. La libertad de creación es una de las premisas que establece ese discurso fundacional de la política cultural. Es la expresión de que el arte y la cultura, lo dice Fidel, tendrían que llegar a ser real patrimonio del pueblo y que cada uno desde su experiencia, desde su mundo creativo, tenía que aportar a esa superación del pueblo, a ese goce estético que Fidel entendía que tenía que ser para toda la sociedad que se estaba creando. Yo creo que la genialidad de él estuvo en el tono, en el tacto, en cómo equilibró la firmeza con el cuidado, como el llamado, tratando de unir todo lo que era unible. Y solamente que se quede fuera aquel que es, como creo que él dijo, incorregiblemente enemigo de la revolución. Yo creo que si analizamos lo que está pasando en estos momentos en el mundo, ese documento cada día tiene mucha más importancia. O sea, dejar claro cuál es el camino, cuál era el camino de la revolución para la relación con la intelectualidad de los artistas,
fue muy importante. Fue tan importante, fue algo que marcó tanto a todas las generaciones de escritores y artistas de esa época, que para mí aquello fue también una Biblia. Fidel presentó sus ideas, los cimientos de una política que sentó las bases para el acompañamiento de los creadores en cada uno de los procesos de la nación, democratizó la cultura y estimuló la libre creación. Era la génesis de lo que sería un diálogo permanente y abierto con los artistas y escritores cubanos. El mismo Fidel habló que esas palabras una y otra vez habían sido pues superadas por la propia revolución y por el propio quehacer de los creadores, por la propia impronta cultural de la nación cubana. Y yo creo que de alguna manera es cierto, pero obligatoriamente siempre debemos volver a palabras, debemos volver a Fidel. Y siento que es lo mismo que volver a nuestras esencias. Y ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser actores de esa revolución, de escribir sobre ella. Yo siento que el espíritu de aquellos debates que provocaron palabras a los intelectuales durante décadas ha estado vivo en esa relación que han tenido las instituciones culturales con los creadores y en ese diálogo sistemático que la dirección de la revolución ha establecido, tanto con la Asociación Hermanos Sahí como con la UNIAN. Los congresos de las organizaciones de creadores han sido espacios para discutir con los dirigentes de la revolución sobre temas generales de la sociedad. No han sido solo las discusiones de un gremio, han sido espacios para pensar en el aporte de los escritores y artistas a la sociedad que se construye. Ese espíritu animó aquel primer debate fundacional de la política cultural que cerró con las palabras de los intelectuales. Ese espíritu yo creo que es el mismo que animó al 9º Congreso de la UNIAN cuando intercambiamos con el presidente Díaz-Canel. El camino ha estado claro, el discurso final trascendió como palabras a los intelectuales, un texto absolutamente vigente y esclarecedor. Sobre su legado nos hablaba el pasado lunes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Creemos firmemente que la obra de arte tiene no solo el derecho, sino la misión de ser provocadora, arriesgada, desafiante, cuestionadora, pero enaltecedora y emancipadora. Hace 60 años, en diálogo real y honesto con la intelectualidad artística y literaria, el muy joven líder revolucionario Fidel Castro planteaba las bases fundacionales de lo que a lo largo de estos años ha ido conformando la política cultural de la Revolución Cubana. Quien dice aquellas palabras es un hombre que aún no ha cumplido los 35 años y ya es aclamado como un héroe en Cuba y en gran parte del mundo. Pero no viene a imponer el peso de su heroísmo, ni siquiera el encanto de su fascinante personalidad. Todavía hoy impresiona su humildad para reconocer que nosotros estamos aprendiendo. Nosotros hemos venido aquí a aprender. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, escenario hace 60 años de aquel intercambio entre Fidel y reconocidos escritores y artistas cubanos, fue declarada en esta jornada Monumento Nacional. El otorgamiento se realizó en un acto en horas de la tarde organizado por el Consejo de Patrimonio Cultural y la Comisión Nacional de Monumentos de la República de Cuba. El centro, que posee una biblioteca digital y numerosas salas, alberga un tesoro patrimonial documental, bibliográfico, artístico y sonoro del país, así como de lo más representativo de la cultura universal. A esa emblemática institución de nuestra cultura nos acercamos ahora a partir del diálogo con su actual director. Con el triunfo de la revolución, la vida cultural e intelectual en Cuba adquirió una nueva dimensión. La Biblioteca Nacional entraba en una nueva etapa de redefiniciones, crecimiento e inserción en todo el renacimiento que se estaba produciendo en el país. A partir de 1959, la biblioteca impulsa proyectos culturales y científicos. Desde la institución se irradiaban actividades divulgadoras de las artes y además se impartieron cursos, seminarios, charlas, conferencias que colocaron a la biblioteca como uno de los centros científicos y culturales más importantes. Es la preponderancia justamente que la Biblioteca Nacional había alcanzado como institución cultural en ese arranque de la cultura en la revolución. Eso tiene un nombre en la biblioteca. Su primera directora en la revolución, María Teresa Freire de Andrade. Hay un momento, ya hacia el final de Palabras a los intelectuales, en que Fidel repasa
las cosas que había estado haciendo la revolución en el universo de la cultura. Y, por supuesto, el Teatro Nacional de Cuba, el ICAI, las distintas instituciones que representaban áreas de trabajo y de política con respecto a las distintas manifestaciones artísticas. Y ahí se detiene en la labor de María Teresa, aquí en la Biblioteca Nacional. Esa es una gran explicación de por qué es aquí Palabras a los Intelectuales. En 1961, aquellas reuniones del líder de la Revolución Cubana con los intelectuales en este teatro de la Biblioteca Nacional José Martí trazaron el camino para la política cultural del país y marcaron la ruta para el surgimiento de la vanguardia intelectual y artística. Aquel hombre que no ha cumplido 35 años es capaz de asumir el desafío de aquel encuentro, que era siempre muy eludido y lo sigue siendo en muchos países, porque el terreno de las manifestaciones artísticas, del arte y la cultura es algo con lo que no se quiere intervenir y legislar mucho. Y sin, como él reconoce, ser un experto en esas materias, asume el desafío de un político, de no dejar que aquello se acumulara, que las dudas y las peleas o los temores se acumularan, darle el frente, y de ahí sale, de ese diálogo, porque sale del diálogo. Yo creo que también Palabras tiene esa virtud. Las palabras de Fidel, recuerda que son conclusivas, o sea, se han alimentado de esa discusión. La impronta de la Biblioteca Nacional para la Cultura Cubana es innegable. Es por ello que desde la institución se llevó a cabo una inversión para restaurar la sala teatro de Palabras a los Intelectuales. Lo que significa esta inversión, restauración, es que el local se convirtió de un salón de reuniones en un verdadero teatro. Uno de los propósitos fundamentales de la revolución ha sido desarrollar el arte y la cultura para que estos lleguen a ser el real patrimonio del pueblo. En Palabras a los Intelectuales queda claro que la revolución cubana es un acto de creación y asume la cultura como pilar de la nacionalidad. Hacer eso en el teatro y en toda la biblioteca, que Fidel fijó como valores de la biblioteca de aquel momento, es también para nosotros, como se dice de Palabras, una brújula del lugar de la Biblioteca Nacional en el entramado, yo no diría solo de la cultura de la nación, sino de la nación misma, porque aquí está parte de la riqueza profunda de ser cubano. Elin Drix, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le pondremos al tanto del programa de la Jornada Cucarambiana que se desarrolla en Las Tunas desde plataformas digitales y medios de comunicación. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Los días 7, 8 y 9 de julio se desarrollará el primer festival de cubanos residentes en el exterior, Cuba va conmigo. Esta mañana la sede del Ministerio de Cultura acogió un encuentro con la prensa. 82 artistas de más de 15 países participarán en el evento durante los días 7, 8 y 9 de julio, que será transmitido en vivo a las 10 de la mañana por Streaming Cuba y Canal Clave y se retransmitirá por este último a las 9 de la noche. De los mismos, 42 son músicos, 16 artistas escénicos y 6 artistas plásticos. Hasta el momento, 21 han enviado mensajes de saludo utilizando el eslogan Cuba va conmigo.
El festival se anunció el día que se cumplen 60 años del pronunciamiento del discurso Palabras a los intelectuales. Y es que tienen mucha relación, guardan una estrecha relación, porque una de las cosas que decía el comandante en aquel momento es que la revolución no debe renunciar a nadie que esté dispuesto a trabajar por ella y para ella. Un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, con el apoyo de la Rueda Producciones. Además, fue presentada la convocatoria de un concurso para que niños y adolescentes, hijos de cubanos residentes en el exterior, participen. Las bases de este concurso, que va a abarcar tanto la música en forma de solistas, dúos, tríos, acompañamiento instrumental. Vamos a tener danza, interpretaciones danzarias libres en formato de solista, dúo, tríos o incluso en aquellos lugares donde también conocemos que hay grupos danzarios un poco mayores. Está abierta la convocatoria. También artes visuales, manifestaciones de dibujo, pintura, historieta, fotografía y audiovisual. Y en literatura en los géneros de cuento y poesía. El 20 de octubre se anunciarán los premiados del concurso, que celebrará el Día de la Cultura Cubana. También se publicará un dossier como parte del evento el 7 de julio en La Jiribilla. Vale resaltar que Manteca, de Chano Pozo, importante músico cubano que vivió en el exterior, sirve de banda sonora en los spots de un festival que pretende prestigiar la calidad artística de nuestro país, ubicada en cualquier parte del mundo. El camarógrafo Alfredo Lascano y Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Lo decíamos en titulares, en la ciudad de Las Tunas se desarrolla hasta el próximo viernes las propuestas de la edición 54 de la Jornada Cucalambiana. Los escenarios digitales y los medios de comunicación destacan las secciones de este programa artístico literario. Hacemos contacto con la colega Anibis Labarta para conocer más detalles de este encuentro. Adelante, Anibis. Sí, muchas gracias. El saludo desde Las Tunas para la teleaudiencia de este espacio. Estamos inmersos ya en esta provincia en la celebración de la Jornada Cucalambiana en su edición número 54. El evento, al igual que el año pasado, se realiza en la modalidad online y todas aquellas personas que quieran conocer acerca de lo que aquí acontece por estos días pueden hacerlo a través de los perfiles institucionales de la propia Jornada Cucalambiana y en plataformas como Twitter, Instagram, Facebook, entre otras. Para conocer qué es lo que brinda en materia artística la Jornada Cucalambiana, converso ahora con Anay Ray Jaines, directora artística general del evento. Nuestra Jornada Cucalambiana llena de un programa de actividades entre los que se encuentran concursos, tanto de tonada, de repentismo, nuestro concurso Justo Vega, las exposiciones de paisajes, de semilustrada, artesanía, también los catauros de la 10ª, tanto de la HS como de la UNIAC, nuestros narradores, nuestros poetas, nuestros repentistas, la presencia extranjera en las actividades tradicionales, espectáculos infantiles, La Voz del Cucalambé, el espectáculo también de adultos con un talento de prestigio tanto nacional, internacional y de nuestra provincia, Yo Soy el Punto Cubano y punto. Dentro de las ofertas también disfrutaremos de otras selecciones de actividades como el concurso de tonada que por primera vez se desarrolla en nuestra provincia para jóvenes a partir de los 15 años. También disfrutaremos de opciones culturales y recreativas con el bohío campesino, con el concurso de mujeres decimistas, con exposiciones en diferentes espacios y diferentes sedes y dedicándoselo al 145 aniversario de la familia portadora Raíces Soneras, quien también disfrutará de homenajes y reconocimiento por parte de las organizaciones políticas y culturales de la provincia. Además del homenaje tradicional y que siempre se hace a la figura inspiradora de esta fiesta, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, nuestro gran bardo, precisamente esta Jornada Cucalambiana tiene otras motivaciones. ¿Cuáles son? Bueno, el 225 aniversario de fundación de la ciudad de Las Tunas y el 60 aniversario de la fundación de la ANAT. Muchas gracias, Anaí. Y para ustedes, estos han sido algunos detalles de la Jornada Cucalambiana. Yo soy Anibis Labarta y prometiendo próximos contactos, me despido de ustedes. Muchísimas gracias, Anibis. Vamos entonces a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso seguimos acercándonos al significado y trascendencia de Palabras a los intelectuales a 60 años del histórico encuentro. Ya regresamos.
Desde las 9 de la noche de hoy, con frecuencia semanal, el canal educativo de la televisión cubana transmitirá el programa Los de la Unión, dedicado al quehacer de la UNIAC a casi 6 décadas de su fundación. Sobre esta propuesta le contamos a través de sus protagonistas. La colaboración entre la Dirección de Comunicación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el canal educativo materializó esta propuesta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión que busca homenajear el aniversario 60 de la organización. Este programa, desde el mismo título, hace homenaje a los fundadores de la organización, porque en los inicios, los fundadores y las primeras generaciones que participaban en la UNIAC le llamaban al espacio La Unión. Se decía, vamos a ver eso después un poco más tarde allá en La Unión. Y de ahí partimos haciendo homenaje a esta génesis. El espacio cuenta con la participación central de una personalidad que haya tenido que ver desde su obra o desde su ejercicio dentro de los ejecutivos de la organización con el desarrollo de la UNIAC. Este que estrenamos el 30 de junio, coincidiendo con el aniversario a Palabra de los Intelectuales, tiene como participación central la de Miguel Barnet, presidente de honor de la UNIAC, y que fue muy joven, una de las personalidades que estuvo en ese encuentro con Fidel, que trascendió en la historia como Palabra a los Intelectuales. Se recrea la obra del presidente fundador Nicolás Guillén y la sección Archivo Histórico rescata documentales, reportajes y entrevistas que hacen participar el criterio de otros fundadores. La UNIAC ha sido una organización de mucha vitalidad, una especie de caldera efervescente de problemas, ¿no? Problemas de la nación, problemas de la cultura, específicos de la cultura, y se ha debatido todo ahí. La UNIAC es una organización que en este momento debe tender a un rejuvenecimiento y a ese reciclaje necesario de los lenguajes y de la membresía, para lograr ir con los tiempos. Siempre recuerdo una cosa que Hart nos dijo un día, que él decía que la UNIAC era la contrapartida, pero una contrapartida comprometida. El canal educativo reserva el encuentro que estrena este miércoles a las 9 de la noche con Los de la Unión. Elizabeth Cánova para el Noticiero Cultural. Revisamos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido esta semana para participar en el debate que sostenemos en nuestra sección Contrapunteo sobre la trascendencia de Palabras a los Intelectuales de Fidel, justo en la jornada en que se celebran los 60 años de ese importante acontecimiento cultural. Reinaldo Meriño de Alamar considera que la trascendencia de esas palabras hay que buscarla más allá de las referencias puntuales al momento histórico en que fueron pronunciadas, pues el discurso de Fidel es más bien una proyección hacia el futuro, por eso se habla tantas veces de las generaciones que vendrían. Reinaldo cree que resulta vital aplicar esas ideas al momento actual, pues su esencia está clara, ofrecerle al pueblo la oportunidad de crear y democratizar esa creación gracias al apoyo institucional. A Cristina Ruiz le parecieron interesantes las preguntas que el primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, les planteara a los artistas y escritores cubanos en su discurso del pasado lunes en la Biblioteca Nacional. Ella cree que el espíritu de ese discurso es el mismo que animó a Fidel hace 60 años. Se trata, en su opinión, de darles la palabra a los creadores, pues ellos tienen mucho que aportar en el momento que vivimos. Julio César de Camagüey cree que es hora de trascender la polémica a partir de la famosa frase de Fidel: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Según Julio César, ya se ha explicado suficientemente lo que significa esa afirmación. Toca ahora seguir diversificando los espacios que la revolución le ofrece al arte, pues él cree que el arte auténtico siempre encontrará su lugar en la revolución. Por último, Zenaida de Guantánamo agradece la cobertura que los medios de comunicación le han dado a esta efeméride, pues han ido más allá del lugar común para explicar las esencias de un discurso que abrió una nueva era para la cultura cubana.
cubana. Mañana transmitiremos una entrevista que el escritor Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, ofreció a este noticiero, en la que reflexionó acerca de la trascendencia de ese discurso a 60 años en que fuera pronunciado. Como siempre le digo, usted todavía puede participar de este debate a través de nuestras direcciones electrónicas contra.onc@cubarte.cool.co o a través de nuestra página en Facebook. Y al cierre de esta emisión seguimos hablando de la vigencia de Palabras a los Intelectuales, ahora a través de los criterios del Premio Nacional de Literatura Luis Álvarez Álvarez. Distingue en su quehacer una pluma aguda y la pedagogía infatigable. El doctor en Ciencias y Ciencias Filológicas Luis Álvarez Álvarez mantiene una vasta obra académica e investigativa. Con motivo del aniversario 60 del discurso pronunciado por el líder histórico Fidel Castro, conocido como Palabras a los Intelectuales, el también Premio Nacional de Literatura 2017 considera vigentes esas intervenciones de junio de 1961. Este sentido del diálogo que tuvo Fidel se manifiesta claramente en Palabras a los Intelectuales, donde todas estas 3 reuniones están cargadas de una serie de elementos contextuales que motivaron, desde luego, un clima mental, un clima ideológico, un clima difícil, que haya su culminación en este discurso que ahora cumple 60 años. También el reconocido escritor e investigador camagüeyano lo considera una visión esencial con una mirada ética. El legado fundamental que deja este discurso como algo permanente es la necesidad del diálogo, la necesidad del intercambio, también desde luego la necesidad del compromiso. Pero el compromiso significa, entre otras cosas, alcanzar una actitud de autoconocimiento y de conocimiento. Palabras a los Intelectuales marcó las bases de la política cultural cubana, el papel de los creadores y enseñó el camino para el diálogo ante los desafíos del panorama literario y artístico. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la conmemoración este miércoles del aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales pronunciados por Fidel en 1961. Conoció el desarrollo en las Tunas de la edición 54 de la Jornada Cucalambiana, Fiesta de las Tradiciones Campesinas, y le pusimos al tanto del inicio de un nuevo programa de televisión dedicado al quehacer de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.